Hermanos, que el Señor les bendiga. Amén. Es mañana hermosa donde vamos a estar tomando la cena del Señor. Jesús dijo: así como me envió el Padre viviente, y yo vivo por el Padre, también el que come de mí vivirá por mí. Este es el pan que bajó del cielo. El que come de este pan vivirá para siempre. Agradecidos nos encontramos en esta mañana por el Señor, ¿verdad? Por permitirnos tener otro día más de vida, por llegar hasta su casa de adoración para poder recibir el pan del cielo. Le pedimos al Señor que nos bendiga a cada uno de los que estamos aquí presentes, a las personas en sus hogares y a las personas que aún se encuentran de camino. Le pedimos al Señor que abra nuestros corazones para poder recibir su palabra y de esa manera poder bendecir a otro. Pero Él da mayor gracia. Por esto dice Dios: resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Nuestra hermana Elsa con la oración de gratitud. Buenos días. Dios me los bendiga. Oremos. Amantísimo Padre y Dios de nuestras vidas, te damos las gracias, Señor, primeramente porque tú cuidaste de nosotros, de nuestra familia durante la noche. Nos diste una noche de paz y de tranquilidad. Nos dejaste ver en esta mañana tu gloriosa bendición de ver un día más de vida. Te damos gracias por este día, por las bendiciones que recibimos, Señor. Cada vez que abrimos nuestros ojos es una bendición. Por los alimentos que pusiste en nuestras mesas, Señor, durante esta semana. Por las bendiciones recibidas esta semana. Y por las bendiciones que sabemos, Señor, porque tú eres un Dios poderoso y bueno, que vamos a recibir en esta semana que estamos comenzando. Gracias por las bendiciones que nos da. Gracias por tu amor, por tu comprensión, por la salud, Señor. Gracias por nuestra familia, por esta iglesia, por el pastor, por la que dirige, Señor. Bendícela grandemente, Padre Celestial. Gracias, mi Dios, porque cada vez que te pedimos, Señor, tú siempre escuchas nuestras peticiones. Gracias por las peticiones contestadas, Padre Santo. Gracias por todas estas personas que estamos aquí hoy reunidos para buscar de tu presencia, Señor. Abre nuestros corazones, mi Dios, y ayúdanos a entender tu palabra, Señor, y a llevarla conforme a tu santa voluntad. Gracias por las bendiciones una vez más, Señor. Gracias porque podemos ofrendar. Gracias porque nunca nos falta nada. Sobre todo, Señor, gracias por haberte conocido, mi Cristo. Todo esto yo te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Si afirmamos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no tenemos la verdad. Si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos lo perdonará y nos limpiará de toda maldad. La hermana Naida Alvarado con la oración de confesión de pecado. Oramos, porque no hay lugar más alto que estar en tu presencia, Señor. Venimos delante de ti con nuestro corazón contrito y humillado, pidiéndote perdón, Señor. Perdón por aquellas faltas, aquellos errores, horrores y pecados, Señor, que hemos cometido delante de ti, Señor. Señor, te pedimos misericordia para nosotros y para tu pueblo entero, Señor. Enséñanos, Señor, a cada día a ser mejores y a imitarte a ti, Señor. Permite, Señor, que podamos humillarnos todos los días delante de ti, Señor. Y pidiéndote que tú nos dirijas, Señor, tú nos corrijas, tú nos levantes y nos enseñes el camino, Señor. Te pedimos, Señor, ese perdón que tú derramaste en la cruz del Calvario, derramando tu sangre, Señor. Que gracias a ese perdón somos limpios, Señor. Por tu sangre somos limpios y lavados, mi Dios. Gracias, gracias, porque tú estás siempre prestos a escucharnos, Señor. Te alabamos, bendecimos y glorificamos tu nombre. Y te pedimos, Señor, perdón nuevamente, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga. Qué bueno poder saludarles, mis hermanos queridos, en esta gloriosa mañana del Señor. Dios les bendiga. Aprovechamos de estar en pie para leer la palabra del Señor que servirá de marco referencial a nuestra reflexión
en esta mañana, que hemos titulado La otra cara de la moneda. Buscamos en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 18, los versículos del 10 al 14. Lucas, capítulo 18, versículos del 10 al 14. Y leemos en Lucas, y lo vamos a hacer antifonalmente. Y lo vamos en Lucas 18, versículo 10 en adelante, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y la iglesia exclama, amén. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. Todos. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí. Todos os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Que el Señor añada bendición a esta poderosa palabra en nuestros corazones. Por favor, tengan a bien sentarse. Antes de comenzar, quisiera primeramente darle la bienvenida a tía Inés. Titi, bienvenida. Ella es la tía de nuestra hermana Sandra Rincón. Nos separan 1800 millas de distancia. Ella es colombiana, adora en su país y hoy está con nosotros. Le damos la bienvenida a este santuario. Y por favor, un abrazo fuerte a su pastor y a sus hermanos de la iglesia, y díganle que aquí estamos. Y entre tanto, pues, también su iglesia. Otra aclaración que voy a hacer: hace poquísimo, yo no sé si un mes o menos, o no sé, o más, el pastor estuvo predicando precisamente sobre este pasaje. Hay algo muy lindo de ustedes que les admiro por eso. Muchos de ustedes hacen notas en su Biblia, ¿no? El pastor predicó este día, de tal día. Y eso es maravilloso. Pero en esa ocasión yo mencioné que en algún momento yo iba a volver sobre ese pasaje para explicar algunos detallitos que se nos pudieron haber quedado. Así que este no es un refrito, no es una copia del sermón pasado, sino más bien una reflexión nueva de la palabra del Señor. Y les voy a narrar una historia que viví junto a mi madre, y de seguro algunos lo recuerdan porque hace algún tiempo también lo comenté, pero lo entiendo que es pertinente para este entonces. Todos ustedes saben que yo soy de Aguas Buenas. A los de Aguas Buenas les dicen los ñocos. No sé por qué. No sé por qué. Porque Aguas Buenas tenía una sola entrada, una sola calle. Por donde usted entraba, por ahí mismo salía. Y el término ñoco es alguien que tiene un solo brazo, ¿no? Pues entonces, por eso es que a los de Aguas Buenas le llaman los ñocos. Un pueblito simpático, precioso, gente buena, no había rejas en las casas, y todos nos conocíamos, todo el mundo nos conocía. El comercio local surtía las necesidades básicas de cualquier familia, la comida y todo esto. Pero cuando se trataba de otros detalles, como comprar un radio o algo así, usted iba a Caguas. Estamos aquí, bien cerquita. Aguas Buenas y Caguas están muy, muy cerquita. Por lo menos una vez a la semana, casi siempre uno iba a comprar alguna que otra cosa. Yo tenía 10 años y acompañé a mi mamá de compras. Entonces, en la calle Padial había una tienda de disco. Esa tienda de disco tenía una bocina vieja agarrada a un alambre en una pared azul así, y de ahí había una canción que se escuchaba por los panchos que hablaba del fondo del mar, que en el fondo del mar había una linda perla, y esa linda, una canción preciosísima. Y entonces la cantaba Johnny Albino. Entonces cuando mi mamá escucha esa canción, ¡ay, qué canción tan linda! Yo se la voy a regalar a mi comadre Juanita. La comadre Juanita vivía en los Estados Unidos. Y entonces mi mamá compra el disco.
Y a mí me encantaba que la comadre Juanita llegara a Puerto Rico. ¿Sabe por qué? Porque cada vez que venía el padrino me daba un billete de 5 pesos. Y en aquel entonces, imagínense ustedes, $5 era un mundo, ¿no? Entonces mi mamá con mucho cariño le envía el disco a la comadre Juanita. Comadre Juanita, mire, este disco a mí me gustó mucho, yo espero que usted también lo disfrute. Todas estas cosas, ¿verdad? Y espero que el mensaje le guste. Bueno, eso fue lo último que supimos de la comadre Juanita. Venía a Puerto Rico, pero no nos visitaba. Y yo lo sentí tanto, imagínense. Adiós mis 5 pesitos, pobrecito. Pero nunca se supo qué pasó. Nunca se supo qué pasó. Mi mamá murió con la tristeza de haber perdido a su comadre. Y no fue hasta que yo crecí, no mucho, pero crecí, y volví a ver en una tienda de estas antigüedades ese disco. Era un disco pequeño de 45 revoluciones, Columbia, marca Columbia, el sello azul. Mira, en el fondo del mar, el mismo disco que mami le mandó a la comadre Juanita, y lo compré, me costó $1. Y llego a casa y lo pongo, y esa misma tarde entendí lo que había pasado con la comadre Juanita. Estos discos tenían 2 caras. En cada una de ellas caras había una canción grabada. La comadre Juanita, al recibir el regalo, no escuchó el lado A del disco, que estaba la canción En el fondo del mar, sino que escuchó el lado B. ¿Y qué decía el lado B? Que el cielo te perdone lo que has hecho conmigo. Vete, por favor, no te detengas, haz lo que más te convenga, vive tu vida feliz. Sigue vagando en tu destino y no cruces mi camino, que no respondo de mí. Que el cielo te perdone lo que has hecho y adiós. Imagínense que la comadre Juanita, en vez de escuchar En el fondo del mar una linda perla, que era la que mi mamá quería que escuchara, pues le dio por escuchar el lado B, Que el cielo te perdone. Ahí fue que yo entendí, con razón no volvió a casa. Habían 2 grabaciones en el disco, habían 2 mensajes. El lado A, que era un hermoso, que decía, tú eres hermosa como una perla. Y el lado B, que el lado B decía, pues, que el cielo te perdone. Yo descubro en la palabra del Señor, en el capítulo 6, versículo 45 de Lucas, lo siguiente: la persona buena del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y la persona mala del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Obviamente, para nuestro entorno debiera decir, porque de la abundancia del pensamiento, porque cuando la Biblia se habla de corazón es de pensamiento, ¿verdad? Ellos pensaban que, perdonen la redundancia, que se pensaba con el corazón y que se sentía con el hígado, así es que los novios podían decir con toda propiedad, te amo con todo mi hígado, y no había problema. Pero el detalle es que lamentablemente en este mundo hay personas, bueno, pues, algunos le llaman maliciosas, personas que ante una encrucijada piensan lo malo antes que lo bueno. Si yo hubiera sido la comadre Juanita, si me tocó escuchar que el cielo te perdone lo que has hecho, muy bien, pero hubiera también escuchado En el fondo del mar una linda perla, y me hubiera inclinado a pensar que qué bueno la comadre Mayo. Mi mamá se llama María Luisa, y digo se llama porque vive eternamente, y le decían Mayito. Ay, qué linda la comadre Mayito, me mandó En el fondo del mar. Pero no, ella decidió que el mensaje que mi mamá quería enviarle era el negativo. Así somos, hermanos, así reaccionamos. De acuerdo a lo que tengamos en nuestro corazón, así vamos a reaccionar. Miren, una mujer muy celosa, de esas de mal genio, muy mal genio, y sorprende a su marido mirando lo que de lejos parecía un retrato. Ay, Dios mío.
y entra en cólera esta mujer. Lo insulta por estar mirando fotos de otras mujeres y le arrebata la foto y dice: mira para allá, qué mujer más fea. Y ahí profirió palabras feísimas sobre que no se pueden pronunciar aquí, palabras feísimas, palabras hirientes contra la imagen de la mujer de aquel retrato. Y el marido, desesperado, intentaba contestarle, pero ella más arremetía sobre aquella mujer de la imagen, y que muchas cosas feas le dijo. Esta es una no sé qué, otra cosa. Por fin se cayó, y ahí fue cuando el marido respiró profundamente y le dijo: Monchita, ay, esposa mía, eso no es una foto, mija. ¿Y qué es entonces? Monchita, eso es un espejo. Lo que estás viendo es tu cara, mija. De modo que todo aquel racimo de insultos se los había dicho a ella misma. Y eso pasa, mis hermanos, cuando albergamos ira, cuando albergamos resentimiento, cuando hay frustración en nuestras vidas, cuando pensamos que todo el mundo en contra mía y yo contra el mundo entero, cuando permitimos injusticias y nos quedamos callados, cuando no trabajamos esas cosas que tenemos que trabajar y no los ponemos a los pies del Maestro, a los pies del Señor, entonces vemos el mal reflejado en todo, hasta en nosotros mismos. Vamos al pasaje. El personaje en esta mañana nos presenta dos tipos de personas. Ya ustedes los conocen. El primero, el fariseo. Hablamos de los fariseos. El fariseo para aquí, el fariseo para allá. ¿Qué es un fariseo? Pues un fariseo era una secta. Los fariseos eran una secta judía. Y ellos creían en los ángeles, creían en los espíritus y creían en la resurrección. Eran más estrictos que la otra secta judía, que era la de los saduceos. De hecho, la secta de los saduceos, a la cual pertenecía la mayoría de los sacerdotes del templo, ¿verdad? Los saduceos negaban la operación de los ángeles, negaban a los espíritus y hasta la resurrección. Y eran ambos judíos y adoradores, fariseos y saduceos. Pero el que menciona Lucas, es un fariseo. Así que ya tenemos aquí a este fariseo. El otro personaje es el publicano. Nosotros hemos escuchado mucho lo de republicano, porque viene de república, que se remonta a Grecia, ¿verdad? Pero ¿qué es un publicano? Pues un publicano es un judío que se hacía publicano, y al hacerse publicano era un recaudador de impuestos y era considerado como un adláter. Adláter es un término latino que es alguien que siempre está al lado de otro, pero es un término despectivo, es un término de alguien servil, es un término de alguien, bueno, disculpen la expresión, pero un alcahuete. Entonces, los publicanos eran muy mal vistos por el pueblo judío, eran odiados por el pueblo judío, porque una persona que le servía al imperio romano que estaba sobre Israel en ese momento, y de paso eran famosos por robarle dinero a las personas, aumentando los impuestos para su provecho. El asunto era el siguiente: usted aplicaba para ser publicano, el gobierno romano le decía, bueno, pues ok, te vamos a dar un certificado de que eres publicano. Si tú vives en vamos a decir, ¿dónde? En Capernaum, pues entonces tú tienes que rendirme a mí, al gobierno romano, le vas a rendir todos los años, le vas a rendir 250,000 denarios por los impuestos de ese pueblo. Lo que tú recojas después de esos 250,000 denarios son tuyos. ¿Y qué hace el publicano? Pues que el publicano comienza a asignar impuestos a todo: a la casa, al pan,
a la sal, a los carros de caballo que entraban, a todo tenía impuesto. Pero ¿qué pasa? Que en ese impuesto el publicano aseguraba los 250,000 denarios para el gobierno romano, pero ahí es que viene el tranque. Se aprovechaba y aumentaba los impuestos para él ganar. Por eso eran muy odiados en el pueblo israelita. Bueno, pero vamos entonces a leer otra vez los versículos 11 y 12. Ustedes tienen la Biblia ahí, vayan conmigo al versículo 11 y al versículo 12 y vamos a analizar lo que dice el fariseo. Fíjese lo que dice el fariseo. Dios, te doy gracias, porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Yo ayuno 2 veces a la semana. Yo doy diezmos de todo lo que gano. Eso decía el fariseo. Vamos entonces a analizar un poco más estos versículos y vamos a hacernos unas preguntas para que ustedes mismos y yo nos la contestemos. Dígame una cosa. ¿No es digno de admirar a un hombre que no sea ladrón? O sea, porque él dice que este señor no robaba, él no robaba. O sea, yo no soy como yo no soy como los ladrones. Al decir eso está diciendo, yo no robo. O sea, eso es algo realmente que uno puede admirar. No es digno de admirar a un hombre que es honrado, porque este señor, el fariseo, no hacía trampa. Dice, es un hombre justo, no soy injusto como estos otros. No es digno de admirar a un hombre que es cabal y justo, que no es injusto, porque él dice ser justo. Hermano, no es digno de admirar a un hombre que es fiel, porque no es adúltero. Él lo dice ahí, dice, yo te doy gracias, Señor, pues yo no soy adúltero como la demás gente. Este caballero era casado, no lo dice ahí, pero era casado por una sencilla razón. Para usted ser verdaderamente judío, tenía que estar casado. Y él le era fiel a su esposa. De manera que este señor tenía unas virtudes innegables. Además, conforme al expediente bíblico, dice la Biblia que ayunaba 2 veces en semana. ¿Cómo ayunaba el judío? Bueno, primeramente el judío se abstenía de alimento, pero la parte B es esta. Todo el costo de lo que se supone que él comiera, él lo donaba a los pobres. Supongamos que estamos ayunando y que yo desayuno en Burger King y me vale $7 el desayuno, después voy a Chili y almuerzo y gasto $15, ahí tenemos ¿cuánto? 22, ¿no? Y entonces por la tarde pues me doy el gustito de irme a un restaurante de estos, bueno, dígame cuál, a Metropol, y me gasto, qué sé yo, $18. Al fin y al cabo, digamos que en ese día me abstengo de comer y si hubiese desayunado, almorzado y comido, hubiera gastado, póngale $40. Pues entonces el judío lo que hacía era que el importe de lo que él se abstenía de comer, lo ofrendaba y lo daba a los más necesitados. Esa era la manera de ayunar. Este señor sí ayunaba. ¿Acaso es malo ayunar? No, no es malo. Era algo encomiable. Y más si lo hacía no como otras personas que lo que hacen es abstenerse de comer, es una dieta, que bueno, rebajan, pero no creo que muchos practiquen esto de tomar lo que se supone que consumieran y dárselo a los que... Y hay otro detalle importante de este señor fariseo. Él dice, creo que lo leí por ahí, que dice, y doy diezmos de todo lo que gano. En otras palabras, este señor sostenía económicamente la sinagoga de manera íntegra. Doy diezmos de todo lo que gano. Usted se imagina qué pasaría si cada creyente sostuviera la obra del Señor conforme es prosperado. Aleluya.
¿Ustedes se imaginan cuántos ministerios saldrían de las iglesias? ¿Cuántos misioneros enviaríamos a los lugares? ¿Cuántos hogares para mujeres abusadas, casas protegidas pudiéramos construir? ¿Cuántas casas para albergar huerfanitos y hacerlos personas de bien si cada cristiano hiciera su parte y correspondiera a su responsabilidad económica? Entonces, ¿qué pasa con esta parábola? ¿Qué pasa con este Señor? Pues vamos a examinar nuevamente. Vayan al versículo 11. ¿Encontraron? Miren esto. Body language, dicen ahora. El fariseo, puesto en pie, señal de arrogancia, sacó el pecho. Puesto en pie, oraba consigo mismo. Lo que se desprende de la narrativa de Lucas es que este hombre estaba tan confiado en su aparente relación con Dios que no necesitaba prepararse. Él creía que no necesitaba pedir perdón porque el hombre estaba haciendo las cosas correctamente. De ahí, como dije, la postura está arrogante de estar en pie. Y él ni necesitaba, según él, reconocer su incapacidad. Y eso, mis hermanos, tiene nombre. Eso se llama soberbia espiritual, en comparación y en contraste con el espíritu de mansedumbre que el Señor nos invita a tener. Como son soberbios los que por ahí se hacen llamar apóstoles y apóstolas. Porque esos señores y señoras no se conforman con ser pastores. Oh, hay que ser apóstol. Y hay que llamarle apóstol. Soberbia espiritual. El Rey de Reyes, el Señor de señores, en la palabra se describe a sí mismo como: yo soy el buen pastor. ¿Se da cuenta usted? Vamos al versículo 13. Ahí dice: mas el publicano, recuerden, odiado, estando lejos, no se presentó al altar como si estuviera, no, estando lejos, actitud de humildad, no quería ni aún alzar los ojos al cielo. ¿Dónde ubicamos la deidad? ¿Dónde ubicamos a Dios? Allá arriba, ¿no? Él no se atrevía ni tan siquiera a mirar al cielo para no ofender a Dios, sino que se golpeaba el pecho diciendo: ay Dios, ten misericordia de mí, sé propicio a mí porque yo soy un pecador. Compadre Pedro Juan, ¿qué diferencia? ¿Qué diferencia entre uno y otro? Atienda esto. Aquí hay dos elementos que necesitan ser mencionados. Dos elementos que usted, como creyente, como lector de la Biblia, debe identificar. ¿Cuál es el primer elemento aquí? El primer elemento es la prepotencia del fariseo. Este señor religioso pensaba que estaba bien. Él estaba convencido que estaba actuando de manera correcta. Pablo, antes de ser convertido, se llamaba Saulo de Tarso. ¿Y qué hacía? Agarraba por el pelo a la gente, la sacaba de la casa con orden de arresto. Y muchos murieron. Y él entendía que estaba orando conforme a Dios. Pero este señor, y este primer elemento del cual hablamos aquí, es esa prepotencia del fariseo. Él estaba convencido de que estaba actuando de manera correcta. Hay un segundo elemento aquí también, y es lo que contrasta con la prepotencia del fariseo, que es la humildad del publicano. Miren cómo el Señor construyó este asunto. O sea, el fariseo es un religioso, el publicano es un pecador. Y miren cómo el Señor construye esta historia
para darnos una lección a todos nosotros, a mí primero. Ese publicano estaba tan compungido ante Dios que ni se atrevía ni a acercarse, ni levantar la cara. Él se sentía pecador y él sufría ser pecador. Se daba golpes en el pecho. Ahora, ¿por qué y para qué usted cree que el maestro construye esta historia? Después de 2000 años, la leemos, nos la gozamos, nos edifica. ¿Por qué y para qué usted cree que el Señor, como buen maestro, construye esta historia? Bueno, a mí me parece que esta parábola me invita como mínimo, a 3 cosas. Me invita a mí a pensar. Me invita a mí a que cuando yo lea la palabra, no la lea como la novela de Corín Tellado o como las noticias de los deportes, sino que debo pensar, detenerme en lo que estoy leyendo. Lo segundo que me parece a mí que esta parábola me invita es a analizar, cosa que no siempre hacemos. El análisis es, vamos a tomar esto por partes. En varias ocasiones yo le he comentado en algunos ámbitos que uno tiene que, antes de tomar una decisión, hacer un análisis, y un análisis no es otra cosa que descubrir todos los aspectos que puedan haber y estén envueltos en este asunto para entonces tomar una decisión. Usted no va a disparar para después preguntar qué pasó. Usted primero pregunta y después dispara, ¿verdad? Quiere el Señor que nadie tenga aquí que disparar, pero es una imagen. Bueno, entonces analizar, estudiar, ver bien. Y hay aquí hay otro factor, otro elemento importante, y es reflexionar. El prefijo re quiere decir volver, ¿eh? Repetir, todo es volver. Entonces, reflexionar, en este caso, cuando hablamos de reflexión, es detenernos y volver a repasar lo que hemos leído, detenernos y volver a ver, o sea, qué ha querido decir el Señor con esto. Les digo esto que está basado empíricamente en mi experiencia pastoral. En este particular, algunas personas no crecen espiritualmente porque lo quieren todo como si la palabra fuera comida de bebé, como si fuera baby food. Quisieran siempre que le dieran la palabra molidita, majadita, como si fuera un alimento procesado. Estaba hablando con un querido compañero Edgardo ayer, y yo le decía, si tú haces una encuesta en la iglesia y le preguntas, ¿qué temas quieren ustedes que se discutan en los estudios bíblicos? Génesis, Números, los Salmos, Apocalipsis. Yo le diría a usted que el 75% marcaba Apocalipsis. Pero mira qué obsesión con Apocalipsis. Apocalipsis es un libro críptico. ¿Qué quiere decir críptico? Es un libro que estaba diseñado para consolar al pueblo perseguido que estaba en aquellos momentos pasándola mal. Y entonces no podían escribirle las cosas muy claras, así que lo hacían por símbolos. Entonces usted va a ver un animalito con 10 alas y una cabeza para allá, una cabeza para acá, una cabeza para acá y una cabeza para acá. Bendito sea el Señor. Esa es una creación. Usted no va a ver nunca un pájaro de esos así. Eso es algo rarísimo. Eso es una manera de interpretar
¿verdad? Y tiene su razón de ser. Pero la gente es loca con Apocalipsis y con el fin del mundo. El fin del mundo puede ser para mí esta misma noche y para usted. O sea, viva de tal manera que cuando le toque y cuando me toque, el Señor me diga: ya es hora de irnos, Pepe, vámonos. Y así que bueno. Por eso es que estoy diciendo aquí, ¿verdad?, que la gente no crece en las iglesias. No crece porque no piensan. La gente no medita. La gente no reflexiona. Es como, imagínense si yo me pasara toda la semana viendo novelas turcas y el hexatlón. ¿Qué yo gano con eso? ¿Qué yo gano con eso? O sea, esa sería una generación de cristianos fofos, cristianos que no conocen las escrituras, cristianos que no leen las escrituras. Pero eso no es de ahora. Lo que pasa es que las estrategias cambian. ¿Cómo eran las campañas evangelísticas de antes? ¿Quiénes eran los predicadores de antes? Por la gran mayoría eran predicadores extranjeros. Y mientras más raro acento tuviera, mejor. Yo recuerdo, había un puritito mexicano, ¿a poco? Y hablaba así, predicaba así. Ay, hermanito, así. Mire, nació en Santurce, mi hermano. Nació en Santurce. Ese tenía más mancha de plátano que yo. Pero a la gente le encantaba. Ay, qué lindo habla. Ay, qué espiritual. Ay. Gracias a Dios que siempre hay alguien que dice: cristiano, si lo que ese señor ha dicho, nuestro pastor lo ha mencionado más de 10 veces desde el púlpito. Ah, pero como habla otro cantar, ¿no? Habla otro, ¿verdad? Eso sin contar los disparates. Una vez un predicador dijo desde este púlpito, casi comenzando yo mi pastorado aquí, que la diabetes era un demonio. Óigame, hay que tener, y un conocidísimo evangelista, ¿sabes? La diabetes era un demonio. Y yo me eché las manos a la cabeza y dije: ay, Dios mío, tantos buenos hermanos diabéticos que yo conozco. Y ahora este necio dice esta barbaridad. Y tuve yo que el domingo después decir: mire, lo que ustedes escucharon no es cierto. La diabetes no tiene que ver nada con nuestra espiritualidad. Nada. Tanto buen hermano, tanta buena hermana que yo conozco. Ay, pero es que lo dijo tan lindo. Es tan lindo. Por eso yo admiro a Tomás Dídimo. En el capítulo 20 del Evangelio de Juan, en el versículo 25, dice: le dijeron pues los otros discípulos, cuando el Señor resucita, los discípulos le dicen a Tomás: al Señor hemos visto. Él les dijo: Tomás, si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Uy, fuerte, fuerte. Les digo algo, hermano. El Señor no se ofendió con eso. El Señor no se molestó con eso. Juan 20, 28 le dice: Tomasito, ven acá sin miedo. Ven, toma, palpa, toca. Mira, aquí están mis heridas. Pero ¿qué dice la palabra? No dice que Tomás se atrevió a hacer eso. No. De hecho, cogió un chiquimangue del Señor. El Señor le dio una buena lección porque le dijo: ven
O sea, él no descartó la idea de que él fuera y probara y chequeara. Pero, ven y no seas incrédulo, sino creyente. Tomasito. ¿Y saben qué, mis hermanos? Él cae de rodillas. Él abre sus manos, como rindiéndose. Y a Tomás le debemos esta bella expresión cuando cae de rodillas y exclama: Señor mío y Dios mío. ¡Aleluya! Señor mío y Dios mío. ¿Se imagina usted cómo sería este mundo si todos cayésemos de rodillas? Si todos nos postrásemos y exclamásemos: Señor mío y Dios mío. ¡Ay, qué bendición! Y si realmente cumpliéramos con esa expresión. Bueno, vamos a la sentencia final. Vamos a la conclusión de esta reflexión. Vayan conmigo, porque es el Señor hablando en el versículo 4. Porque el Señor tiene algo que decir. Él dice en el versículo 4: os digo que refiriéndose al publicano, refiriéndose a esta persona que era odiada, que es un pecador arrepentido, dice: os digo que descendió a su casa justificado. ¿Qué quiere decir eso? Que ante la presencia de Dios, aquel acto de humildad permitió que Dios lo perdonara, lo justificara. Pero me llama la atención lo que sigue también, porque dice: les digo que descendió a su casa justificado, ojo, antes que el otro. Usted entendió bien eso, usted leyó bien eso. Antes que el otro. El otro es el fariseo. Ahora, para entender lo que quiere decir el Señor, imagínense que usted está en una fila para entrar a la gloria de Dios Padre. ¿Dónde quiere usted ubicarse? Al frente, porque entraría más rápido que la cola. Y cuando uno es manso y humilde, cuando uno es noble, cuando uno es bueno, usted tiene tratamiento VIP, espiritualmente hablando. O sea, eso lo dice la palabra, ¿verdad? Sean como yo, imítenme, yo soy humilde y manso. Bueno, o sea, la expresión de Jesús de que el humilde, el publicano, descendió a su casa antes que el otro, o sea, antes que el primero, entiéndase, el fariseo, me indica, me sugiere a mí que el soberbio, que el prepotente y orgulloso religioso necesitaba que la vida le enseñara a ser humilde. ¿Cómo? Con experiencias aleccionadoras en la vida. Ese señor tenía que aprender que no podía mirar por encima del hombro a nadie. Él no era una mala persona realmente. Si usted analiza bien, no era una mala persona. Su problema era que debía de estar mirando a los demás por encima del hombre. Porque la Biblia dice, y él afirma y habla con Dios, y dice que era un hombre honrado. Eso es bueno. Era un hombre justo. Era un hombre fiel. Pero se creía superior a los demás. Ay, es que este es el problema. Su gran pecado fue juzgar, cosa que todos los días nosotros, yo el primero, hacemos. Ese es nuestro gran pecado. El poner sellos, el juzgar. De manera, mis hermanos, que no olvidemos esto. Usted quiere estar en la perfecta voluntad de Dios, sea como el pecador arrepentido. Porque nuestro problema, y de lo que debemos cuidarnos, es caer en la trampa de pensar que somos la última Coca-Cola del desierto. Enójese si quiere, pero yo prefiero cumplir con mi deber profético como pastor, aunque alguien se moleste. Yo prefiero eso a que el Señor me ale las orejas. Cuídese de creer que está bien, cuando usted sabe que no.
Y no es que le va a caer un rayo, no. Es que vamos a sufrir las consecuencias. Vamos entonces a cuidar nuestro testimonio, pero sobre todo, hermanos y hermanas, vivamos la palabra. Si la leemos, meditemos en ella, analicémosla, reflexionemos en ella. O sea, si la leemos, miren lo que hemos hecho aquí. Hasta del fariseo podemos aprender, porque estoy casi seguro que en la mayoría de los casos, cuando usted leía este pasaje, usted se enfocaba en el publicano, pero hasta del fariseo podemos aprender. Sea mi hermano y mi hermana como aquel creyente que le preguntaron: oiga, ¿usted es cristiano? Y él sonriendo le contestó: pregúntele a mi vecino, él le podrá decir. Qué bueno cuando los vecinos pueden hablar bien de usted, ¿verdad? Maravilloso. Bueno, es que pasan cosas. Miren lo que pasa. Miren, con esto termino. El trabajador del censo 2020, hace un año, llega a una casa al balcón. Buena. Acá la identificación federal. Mire, somos del censo federal. Censo federal, eso es federal. Sí, dígame, ¿cómo le podemos ayudar? Bueno, no, sencillamente es que a ver si nos contesta algunas preguntitas del censo. No, sí, cómo no, entren, sí. Bueno, pues gracias. ¿Quieren un poquito de café? No, gracias, no podemos. Ok, mire, por favor, dígame su nombre. Mi nombre, Adán. Ok, Adán. Y todos los detalles de Adán, dónde vivía, no sé qué. Y, ¿me puede decir el nombre de su esposa? Oh, sí, claro. Eva. Okay. Eva. Bueno, está bien. Y los detalles de Eva. ¿Cuántos viven aquí en esta casa? ¿Cuántos hijos tiene usted? ¿Dos? Ajá. Pues por favor, dígame el nombre de su muchacho. Ajá. El primero, ¿cómo se llama? Caín. Ok, lo escribe. Ok. Y dígame el segundo nombre de su hijo. ¿Sí? El otro hijo. Sí, ese se llama Abel. O sea que aquí está Adán, Eva, Caín y Abel. Entonces el entrevistador, en tono de broma, le dice: óigame, no me diga que también está aquí por ahí la serpiente. Y entonces, pues seguro que está. ¡Suegra! ¡La llaman! ¡Suegra, la procura! ¡Ay, Señor! No, esto es un cuento, pero hay suegras buenísimas, muy buenas, muy nobles, maravillosas. Dios las bendiga. No, esto no es una... No quiero... Son personas buenas, santas, y uno aprende mucho. Finalizo con estas palabras del mero, del jefe, del que manda en la iglesia y del que tiene todo el poder y toda la potestad. Y leo en la Nueva Versión Internacional de Mateo 21:31. Con esto les dejo en esta mañana. El Señor, les dejo desde el púlpito porque vamos a hacer la Santa Cena. El Señor les dijo: les aseguro que los recaudadores de impuestos y las prostitutas van delante de ustedes, van primero que ustedes hacia el reino de Dios. Porque Juan fue enviado a ustedes a señalarle el camino de la justicia y no le creyeron. Pero los recaudadores de impuestos y las prostitutas sí le creyeron. E inclusive, después de ver esto, ustedes no se arrepintieron para creerle. Pueblo de Dios, habrá sorpresas allá en el cielo. Que Él les bendiga poderosamente. Ruego a los hermanos diáconos y diaconisas que por favor pasen al frente mientras les invito a todos ustedes a estar en un periodo de reflexión y de silencio en preparación para el acto de la Santa Cena. Las iglesias bautistas de Puerto Rico
somos una denominación cuya celebración de Santa Cena es abierta. ¿Qué quiere decir eso? Hay algunas iglesias que la celebración de Santa Cena es cerrada, o sea, es solamente para los miembros de la iglesia. En el caso nuestro no. Nuestra Santa Cena es una celebración abierta para todos. Y partimos de la premisa de que quien necesita la medicina es el enfermo. Y partimos de la premisa de que quien necesita agua y comida es el hambriento y el sediento. Todos nosotros necesitamos esa presencia. También aclaramos que para nosotros la Santa Cena es un recordatorio de la muerte y pasión de nuestro Señor Jesucristo, para que nunca olvidemos lo que costó nuestra salvación. Entre tanto, yo les invito, como les dije anteriormente, a inclinar sus rostros en silencio y hacer no como el fariseo, sino como el publicano. Hable con el Señor. Prepárese. Después de varios minutos voy a pedir que nuestro hermano Carlos Pérez nos dirija en oración, pero después de que en silencio nos preparemos para este acto. Amantísimo Padre, Señor, gracias, mi Dios, gracias por este día, Padre. Qué bueno es alabarte y glorificarte, Señor, en esta mañana hermosa, Señor. Gracias por tu amor y misericordia con nosotros, Padre. Gracias por la salud que nos da, gracias por nuestro hogar y gracias por nuestra familia, Señor. Bendícela donde quiera que estén. Ahora, Señor, Padre, tú nos conoces a cada uno de nosotros, Señor. Sabes que somos pecadores cada día, Señor. Pero tenemos la bendición de ir a donde ti, Señor. Hablar contigo, Padre. Pedirte disculpas, Señor. Pedirte perdón, Padre. Y tú como buen Padre, Señor, nos perdonas, Padre. Gracias, Señor. Gracias por tu misericordia con este pueblo, Señor. Padre, ahora, Señor, te pido una bendición especial por estos elementos, Señor. Bendice a nuestro pastor, bendice a nuestros hermanos diáconos y bendice a toda esta familia aquí reunida hoy en este tu templo, Señor. Cuídanos, protégenos, Señor. Y sigue en este día bendiciéndonos, Señor, porque esta mañana es tuya y nosotros somos tuyos, Señor. Te alabamos y te glorificamos, Señor. Y todo lo que se haga aquí, que sea de tu voluntad, Señor. Todo esto te lo hemos pedido, Señor. En el dulce nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Porque yo recibí del Señor lo que también les he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo que por ustedes es partido. Hagan esto en memoria de mí. Comamos, hermanos. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto todas las veces que la bebieran en memoria de mí. Tomemos, hermanos. Así pues, todas las veces que comieren de este pan y bebieren de esta copa, la muerte del Señor anuncian hasta que Él venga. El pueblo de Dios se pone en pie. Este es el día que ha hecho el Señor, día de alegría y de gozo. Comienzo de semana. El culto termina ahora. Ahora comienza el servicio. Que seamos conocidos por nuestros vecinos y por los demás como buenos hombres y buenas mujeres, como cristianos. No se vaya de aquí sin antes mirar a su derecha y a su izquierda
y bendiga a su hermano que está ahí y dígale: yo te bendigo en el nombre del Señor. Te bendigo en este hermoso día. Te bendigo. Recuerden, Dios nos ha bendecido tanto que la ofrenda de Haití va viento en popa. Hasta el domingo tenemos para traer cualquier aportación más. Este próximo domingo ya le diremos la cantidad que vamos a enviar a nuestros hermanos de Haití. Gracias a Benito. Benito es un hermano que trajo aguacate y lo puso al frente allá. Mire a ver, que es posible que queden 2 o 3 aguacates por ahí. Si está por ahí, llévenselo, que Él los trae, por gracia recibe y por gracia los da. Así es que, hermanos, que tengan una hermosa semana. Nos vemos acá, pero antes, el miércoles, nos vemos en nuestra experiencia de oración. Ahora inclinemos nuestros rostros para orar. Y ahora, Señor, despide a tu pueblo en paz, porque hemos escuchado tu bendita palabra. Has hablado a nuestra vida y hemos descubierto una vez más cuán grande amor tú tienes por nosotros, y que aún siendo fariseos tenemos esperanza de vida. Que la bendición tuya, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la presencia poderosa, constante y consoladora del Espíritu Santo sea con todos ustedes ahora y por siempre. Amén. Vayan en paz, hermanos.